Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, silencio, por estar aquí en la sede de la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. Es un auténtico placer que esta sala esté llena de compañeros, de gente, de amigos, de familia, y un placer, como siempre, contar con el trabajo y el esfuerzo que hacen los compañeros de la agrupación, en particular a Juanjo, porque es una persona muy especial, aparte de ser una de las personas que está desde prácticamente los inicios de la asociación, trabajando muchísimo y haciendo pues proyectos, grupos y actividades. La verdad es que con esa minuciosidad que le caracteriza, con esa, es una persona muy laboriosa. También es una persona que suele sacar precisamente por eso de las casillas a la gente, etcétera, etcétera. Pero es una persona que pone alma, corazón, vida, trabajo, tiempo, lo antepone todo. Incluso a veces yo le regaño. Yo le regaño. Pero yo estoy viendo aquí que Los sonidos de Júpiter, ese título es algo que él tenía mucha ilusión en hacer, en darle forma. Aunque él se empeñe en decir que le falta no sé cuánto tiempo en dárselo y aplicárselo a la charla seguro que va a ser una auténtica gozada. Y el que escuchemos a Júpiter por radio, yo creo que es un lujo que vamos a tener la oportunidad de hacer esta tarde. Bueno, en principio os he engañado un poco, pone colocando en el cartel de la charla. Eso no vale. Juan José Segovia, muchísimas gracias. Venga, muy bien. Pues ya empezamos las charlas, ¿no? Bueno, como decía María, que se ha chivado, pues en principio os he engañado con el título de la charla, porque aquí Judy Foster realmente la película de Conta no escuchaba los sonidos de Júpiter, sino que lo que escuchaba era la estrella Vega, ¿no? Pero está aquí por esa analogía, ¿no? Y esa relación con la astronomía. Aunque el título principal pone los sonidos de Júpiter, quiero hacer hincapié en este subtítulo pequeñito que hay aquí al principio, que podemos escuchar del universo, porque es que en realidad lo vamos a escuchar ahora, ¿no? El hecho de que estemos aquí hoy, tanta gente aquí reunida, se debe a 4 motivos fundamentales. Uno de ellos es precisamente esta gráfica, que es la primera vez que se captó los sonidos de Júpiter en el año 1955. El segundo motivo lo debemos a los púlsares. Sin ellos yo no tendría ningún interés por la radioastronomía, y precisamente uno de mis objetivos es algún día poder escucharlo directamente en vivo con medios propios nuestros, ¿no? Los otros 2 motivos los iré explicando poco a poco después, ¿no? Originalmente esta charla ni tenía este título ni tenía este formato. Se trataba de pretendo que siga siendo un proyecto de trabajo sobre los logros que podemos conseguir en radioastronomía si la agrupación lograba crear un grupo de personas que se involucraran y quisieran hacer este trabajo, ¿no? Así que me van a permitir recapitular un poquito en el tiempo y hacia atrás y explicar de dónde viene la charla esta que estamos aquí. Así que preparados, yo dije por WhatsApp antes que os podíais sacar el bocadillo para la cena y todas estas cosas, porque son 2 conferencias en una. Así que es como, tenéis que tomar como si fuera la película de Ben-Hur o los 10 mandamientos o algo de eso. Esto se está poniendo muy feo. Se supone que al decir que eran 2 conferencias, pues antes de que me abucheéis, pues ya me abucheaba el propio ordenador, ¿no? Diciendo eso. Bueno, pues seguimos por donde íbamos. Nos vamos a poner en antecedentes. Y hace unos 5 años, en el año 2019, pues en una conversación informal que tenía yo con nuestro compañero Alberto Bernal, coincidimos en la afición que nos gustaba a los dos el tema de la radioastronomía. A partir de ahí pensamos de crear una conferencia, una charla para precisamente presentarla a la agrupación y a todo el que quisiera venir para fomentar la creación de ese grupo de trabajo, ¿no? Entonces nuestra cronología
supuestamente lógica del proyecto, en el 25 de marzo de 2020 se iba a dar esa charla en donde se iba a hacer una propuesta de trabajo, ya se iba a intentar formar los grupos y ya posteriormente pues construir antenas y hacer ciertas prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ninguno de los 3 primeros puntos se dieron jamás, a pesar de que estaba todo preparado, ¿no? Y esto fue porque fue cancelado por la pandemia. Pocos días antes de la fecha prevista de hacer la conferencia, justo el 14 de marzo, llegó el confinamiento y todos tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, ¿no? Entonces, el cartel original de la charla era este: ¿qué podemos escuchar del universo? Por eso vuelve a guardar ese subtítulo primero en la conferencia de hoy, ¿no? Donde me inspiré en la creación de Adán, de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, por este simbolismo que viene a simbolizar esa creación con la creación de ese nuevo grupo de radioastronomía. Claro, se ve que me subí muy alto en mis aspiraciones, ¿no? Vemos también el logo este que nos creó nuestro compañero Isaac Lozano para el supuesto grupo de radioastronomía. Entre los objetivos que tenía esa charla, pues era la de informar del potencial que tiene la astronomía. Es decir, ¿qué quiere decir eso del potencial? Es explicar todo y cada uno de los campos de los que yo creo que podíamos estudiar y objetos que podemos trabajar nosotros en radioastronomía. También quería contactar con otras agrupaciones, y cuando digo a otras agrupaciones no solamente me refería a agrupaciones de astronomía, sino a áreas y asociaciones de radioaficionados, telecomunicaciones, personas dedicadas a la electrónica, a la electricidad e incluso músicos, porque entiendo que este trabajo que os voy a presentar no es es un trabajo que es una labor multidisciplinar. No se puede quedar encerrado y reducido al concepto único de la astronomía. Para ello, pues iba a colocar carteles de las charlas en tiendas de electrónica, en centros de enseñanza, que Jesús precisamente me ayudó a recopilar una lista de estos centros, incluso en conservatorios de música. Pero el confinamiento llegó. Esto fue imposible por esto, y aparte también alguna discrepancia con la agrupación en este concepto, ¿no? La idea era precisamente la de crear, en fin último, un tipo de radiotelescopio como este, que vemos que está con un paraguas, aquí arriba vemos que han empleado una lata de conserva. Esa es la idea. Entonces, quizás a partir de hoy, ustedes que estáis sentados, algunos de ustedes algún día nos pueda decir: pues mira que yo quiero y puedo participar en el proyecto este. Y entonces seguiríamos adelante. Que por cierto también buscaba a alguien que fuera el director, el liderazgo de este proyecto, porque yo de radioastronomía no sé nada, ¿eh? Así que seguimos con la charla. ¿Y qué es lo que ocurrió? En realidad, pues que empezamos por el final. En el año 2019, en noviembre, se construyó esta antena que la veis ahí, y que precisamente con la idea de aportar a las charlas bueno, esta antena se construyó gracias a unos apuntes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y la idea de esta antena era aportarla, como veis aquí en la flecha rosa, al proyecto de marzo del 2020, para que fuéramos a esas charlas con algún proyecto, con algo que ya hubiéramos hecho de antemano nosotros, y así animar a la gente. Si esto es lo que hemos hecho, podemos conseguir más cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Que por aquella fecha, aquí vemos esta fotografía, cuando probé la antena, Júpiter estaba muy bajo en el horizonte. Entonces, aunque yo creo que sí capté los sonidos de Júpiter, no le di ni mucha importancia, porque digo, bueno, como está tan bajo, desde este sitio donde hice la prueba, puede haber interferencias con los edificios, total, que no le di importancia. Entonces, había que esperar otros 4, 5, 6 meses a que Júpiter se levantara en el horizonte y tuviera la altura suficiente para poder hacer la práctica. En ese momento, ¿qué pasó? Pues llegó el confinamiento, como hemos dicho, y encima la antena sufrió un accidente doméstico y se rompió una de las varillas que vemos aquí de madera. La antena quedó en el olvido durante más de 4 años y sin reparar. Como no teníamos nada para aportar al proyecto este, pues me inventé otra práctica. En este caso, una práctica de la ISS, la Estación Espacial Internacional, en las siglas en inglés, pues una práctica donde captaríamos una señal emitida por la Estación Espacial Internacional de los astronautas, que después descodificaríamos en una fotografía. Lamentablemente esta práctica fue el 30 y 31 de diciembre, ya a final de año, y muy poquitos compañeros de la agrupación pues pudieron venir. Y curiosamente, la práctica fue un éxito rotundo y se publicó en la web nuestra el 17 de febrero, justo antes de que se diera la charla del 2020, pero bueno,
da igual. Cualquiera de ustedes podéis descargar el vídeo de este trabajo que se hizo poniendo en YouTube capturando imágenes SSTV enviadas desde la ISS. Si ponéis eso en YouTube, en Google sale lo primero. SSTV significa, perdonad por mi inglés, yo no me llevo muy bien, Slow Scan TV, señal de televisión de barrido lento. Se captó con esa antena, con esta otra antena que veis ahí en exposición ahora mismo, ¿no? De tal manera que capturamos esta imagen, una imagen que esta sería la fotografía número 2 de 12 que enviaron desde la Estación Espacial, aquí lo vemos en enero del 2020. Después hablaremos un poquito más de este tema y os mostraré un ejemplo. Se ve que al periodista Pablo Bujalance del Málaga Hoy le llamó la atención nuestro trabajo y en abril del 2020, justo cuando estábamos en pleno confinamiento, este periodista realizó un artículo encaminado a eventos astronómicos y científicos que se podrían hacer desde mientras estábamos encerrados en la propia casa nuestra. Y yo creo que lo que más le llamó, bueno, en el artículo dice una curiosa investigación con resultados sorprendentes, ¿no? Y lo que más le trajo a este señor no creo que sea el vídeo, porque el vídeo es muy cortito, sino un artículo PDF que también podéis descargar desde la misma web de la agrupación, donde en ese artículo explica cómo cualquier persona, sin salir de su casa, sin tener conocimiento en radioastronomía, sin tener equipo de radio, sin tener ni siquiera una antena, es capaz de captar esas señales de la Estación Espacial Internacional y descodificarlas en fotografías. Vamos, sería imposible, ¿no?, de hacer, pues eso se puede hacer mediante las estaciones de radio online. Y en ese artículo en PDF viene explicado todo eso y por eso a este señor le llamaría mucho la atención nuestro trabajo, porque era una práctica ideal para hacerlo encerrado mientras estábamos en el confinamiento. Entonces, llegamos precisamente nos encontramos aquí en el 17 de febrero de 2020 y llega 4 años más tarde, el 17 de enero del 2024, cuando Francisco Javier Sainz, licenciado en Física y en Astronomía, nos da esta conferencia. ¿Y qué pasó? Que después de la conferencia, a Jesús Chinchilla, que está ahí, que es el culpable, otro de los responsables, junto con Alberto Bernal, de cuando nos reunimos, pues se le ocurrió la brillante idea de decir las palabras mágicas, diciendo: oye, tú que tienes una antena, a ver si la semana que viene te la traes, la probamos con Júpiter, a ver si funciona. Pues ¿qué pasó? Que a partir de ahí la maquinaria se puso en marcha, en menos de una semana reparé la antena, la reforcé y estudié las posibilidades de verdaderamente tener un encuentro oficial con los sonidos de Júpiter. Así que aquí está la práctica. Justamente la semana siguiente, el 24 de enero de 2024, son fotografías de ese evento, del que no voy a explicar aquí nada, porque si la grabación de esto sale bien y se publica en internet, pues os pondré también un PDF donde viene explicada toda la crónica, que por cierto el PDF tiene 50 páginas. Ya está hecho, ¿vale? Entonces llegamos al día de hoy, nos encontramos en esta segunda parte, 29 de mayo de 2024, donde ya se acabaron los antecedentes. Aunque creáis que seguimos en los antecedentes, no es así, porque lo que quiero precisamente es desarrollar la idea del potencial que tiene la astronomía, que por tanto parte de la charla original se incorpora a la de hoy, porque sigue siendo está totalmente en vigor. En este gráfico vemos lo que yo considero, no sé, que podemos trabajar en radioastronomía. He metido aquí los satélites artificiales porque, aunque no sean objetos relacionados con radiaciones naturales que podamos coger del espacio, pues sí está relacionado con la astronomía en sí, ¿no? Entonces vamos a empezar con la descodificación de imágenes, precisamente lo que habíamos hablado de los astronautas, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo.
ahí vais viendo cómo poco a poco, por línea, va saliendo la fotografía. Y al final conseguimos esta imagen, ¿no? Puedes decir que esta actividad es una actividad realmente muy divertida porque se organizan encuentros. Aquí vemos un grupo de personas donde han venido 3 autocares para hacer esta captación de imágenes, y incluso se puede hacer radiobricolaje, por decirlo así. Aquí vemos a este señor que ha hecho esa antena con tubos de PVC de tuberías de agua. En el vídeo que hemos visto anteriormente, pues resulta de que está hecho de día, pero lo más bonito sería hacerlo de noche, ¿no? De noche conseguimos que ver en directo la Estación Espacial Internacional. La estamos viendo, de día no la vemos, si tienes que ir a la tienda sabiendo dónde está por los grados de altitud y que tiene, ¿no? Y de noche, al estar viendo, vas con la antena pues guiándola al mismo tiempo que la vas viendo, ¿no? Decir también que en este tipo de actividades pues se otorgan o se hacen concursos, la Organización Internacional de Satélites de Radioaficionados, y dan estos diplomas y trofeos. Y también podemos publicar nuestras actividades en la página oficial de la web de Amateur Radio de la Estación Espacial Internacional. Esto realmente es una actividad que nace en el año 1966, donde determinadas asociaciones de radioaficionados de distintas naciones colaboradoras con la Estación Espacial Internacional, junto con las agencias espaciales de Estados Unidos, Rusia, Canadá y Europa, pues crean o quieren que en la Estación Espacial Internacional instalar una estación de radio de aficionados con fines educativos, para que los estudiantes de cualquier parte del mundo pudieran verse inspirados en estudiar las carreras de ciencia, de tecnología, ingeniería, matemática, mediante la comunicación con la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Aquí quiero agradecer a Paco de El Gastor, en Cádiz, es un radioaficionado con distintivo ECO Alfa 7 Alfa Hotel Alfa, quien me enseñó a consultar el calendario de los eventos de la Estación Espacial Internacional. También a Antonio Solís, que es un compañero mío del trabajo, que facilitó el equipo de radio. Al compañero de la agrupación Pedro Moreno, que en el vídeo habéis visto una cajita amarilla que era la batería con que se alimentaba a la radio. Y por supuesto a Jesús Nava, que lo tenemos aquí, que hizo los vídeos, que después yo ya hice el montaje de edición de vídeo, ¿no? Pues siguiendo, en cuanto a las conversaciones con los astronautas, pues tenemos que existen varios tipos de conversaciones. Una en la que nosotros actuamos como receptor, donde solamente escuchamos pero no podemos hablar, y otra en la que actuamos como emisor y receptor, es decir, que hablamos. Pero para poder hablar con los astronautas tenemos que tener una licencia de radioaficionado, ya que está prohibido la interferencia en las comunicaciones de radio. Si no tenemos esa licencia, también podemos hablar de una manera, siempre que tengamos un apoyo de un titular que sí tenga esa licencia. Dentro de estas conversaciones donde nosotros podemos hablar, existen otras variantes, que es eventos extraoficiales y eventos oficiales. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Mientras que los eventos extraoficiales, la ventaja que tiene es que no se necesita ningún requisito para hablar con los astronautas, salvo, claro, el hecho de tener la licencia. La desventaja que tiene es que el tiempo es muy limitado, mientras que los eventos oficiales, el problema que tiene, la desventaja es que están sujetos a permisos, a autorizaciones, a muchos protocolos, a proyectos de elaboración, a publicidad en distintos medios de comunicación para poder hacer ese evento. La gran ventaja que tiene es que ya es un tiempo que está asignado y reservado en la agenda de los astronautas, por lo cual esa es sería mejor en ese sentido, ¿no? Esta es una actividad que siempre llama la atención en los medios de prensa y es maravillosa para desarrollarla en colegios y agrupaciones como la nuestra. Me voy a quedar con el Colegio de San Sebastián, el Colegio Suma Aldepeta, ya que en su día hicieron un trabajo maravilloso, de una documentación fantástica, tremenda, de muchas cosas que tienen en internet, y desarrollaron este logotipo o insignia para ponerlo en sus camisetas, ¿no? De aquí, bueno, hoy día el colegio ha cambiado de nombre y ahora se llama Aldepeta María Isastexea. Tengo que agradecer
a Agustín Capellán, que fue el responsable en el 2017 del colegio de San Sebastián, de este evento, ya que me puse en contacto con él para preguntarle algunas dudas y el hombre se ofreció para que cuando quisiéramos, si nosotros queríamos hacer este proyecto, pues nos iba a ayudar. Al mismo tiempo, John Sistiaga se puso Agustín en contacto con él, también un radioaficionado de allí con distintivo ECO Alfa 2 Alfa Romeo Delta, que el cual también se nos ofreció a ayudarnos. Bueno, pues llegado a este punto no he podido evitar querer enseñarle uno de los vídeos del colegio, porque es obligado verlo con tan solamente ver la ilusión de la cara de los niños, el asombro, la sorpresa de satisfacción e incluso la incredibilidad que algunos ponen, que no se creían que iban a hacer eso. Y además de eso, ves cómo toman conciencia y adquieren un poder de decir, es que estamos haciendo algo grande, ¿no? Pues me va a tener que perdonar Agustín Capellán porque por falta de tiempo en mi exposición, si no aquí me matan, he tenido que cortar su vídeo, lo he tenido que volver a editar, lo he descuartizado realmente, ¿no? Para que sea más cortito. Pero bueno, vamos a verlo. Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra, esta es la Eco Golf 2, Sierra Mike Alpha llamando, over. Yes, I can hear you loud and clear. Muy buenos días Joe. Bienvenido, te escuchamos, bienvenido a la ciudad de San Sebastián, como decimos por aquí, Ongi, Etorri, Donostia, Irira. Preparado para las preguntas, over. Bienvenidos a la estación espacial, estoy listo para la primera pregunta. Hola, soy Mayaren. ¿Por qué motivo decidiste ir al espacio? Over. Pues esto siempre fue un sueño mío para venir al espacio y cuando yo era un niño yo podía ver los astronautas caminando en la luna. Un día estábamos en clase y de repente nos presentaron un proyecto con el que podíamos hablar con unos astronautas. Y al principio nadie se lo creyó. Y me siento muy afortunado de ser una de las personas que podrá hablar con ellos. Esta actividad estuve súper emocionada porque hablar con los astronautas no es algo que te lo digan, te lo propongan en la vida muy habitualmente. El profesor nos dijo que íbamos a tener la oportunidad de hablar con la Estación Espacial Internacional. No me lo creía que era una broma, pero resultó ser verdad. Fijaros la actividad que hay en Europa de contactos, la actividad que hay en Estados Unidos de contactos y en África, pues prácticamente nada, excepto en Sudáfrica, que bueno, pues serán todo ingleses que viven por ahí, ¿no? Ahora ponéis esto aquí y con el martillo verás aquí, ¿no? Bueno, pues continuamos, ya no hay duda, ¿no?, de lo ilusionado que estaban, ¿no? Continuamos con la actividad y ya dejamos las conversaciones con los astronautas para pasar a lo que son los satélites NOAA. Se refieren a los satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Realmente hablamos de los satélites meteorológicos. Mediante ellos, mediante una señal de transmisión automática de la imagen, podemos conseguir fotografías como esta del clima, del tiempo, ¿no? Ya dejamos el tema de esto para pasar dejamos lo que es los satélites artificiales y vamos a empezar a ver realmente los sonidos emitidos por el universo, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el fondo galáctico. Decimos que con el descubrimiento de los sonidos del fondo galáctico en el año 1933, literalmente nace lo que es la radioastronomía. El fondo galáctico no es ni más ni menos
que el ruido que emite el interior del centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Se descubrió un silbido imperceptible que se hacía más intenso en dirección al centro de la Vía Láctea, justo en la constelación de Sagitario, que la tenemos aquí, ¿no? Ahí vemos en el círculo rosa el centro galáctico y la Vía Láctea como atraviesa. Justamente detrás de esa constelación de Sagitario es donde está el corazón mismo de nuestra galaxia. Carl Yaskay fue el descubridor de estos sonidos y por ello es reconocido como el padre de la radioastronomía. Sin embargo, las cosas que tiene la vida. Yaskay no era astrónomo. Él era físico, ingeniero de telecomunicaciones y empezó a trabajar con los laboratorios Bell, hoy día son Nokia, en el condado de Holmdel, en New Jersey, en Estados Unidos, en el año 1928. Por aquel entonces las comunicaciones entre Estados Unidos y Europa eran muy malas y los laboratorios Bell querían investigar el uso de ondas cortas precisamente para ver el servicio de radiotelefonía transatlántico. Entonces a Yaskay se le asigna estudiar la fuente de ruido que pudiera interferir con las comunicaciones de voz, con lo que construyó esa antena que vemos en la fotografía, que era capaz de captar frecuencias de 20,5 megahercios en longitudes de onda de unos 14,5 metros. Ya hablaremos de esto de los megahercios un poquito más adelante. Rápidamente, la antena obtuvo el sobrenombre del tío vivo o carrusel de Yaskay, porque resulta que la antena rotaba sobre 4 ruedas de un coche modelo Ford, marca Ford modelo T. Sin embargo, Yaskay nunca terminó su investigación en radioastronomía. Le propuso a los laboratorios Bell precisamente construir una antena circular con un diámetro de 30 metros, que para que nos hagamos una idea es el mismo diámetro que tiene el radiotelescopio de Sierra Nevada. Pero los laboratorios Bell ya tenían la información que querían. Esos ruidos no iban a ser ningún problema para la comunicación transatlántica y ahí se quedó la historia, ¿no? Sin embargo, 4 años más tarde, en 1937, Gro Ribar, operador de radioaficionado que estudió radioastronomía de una forma autodidacta, pues construye la primera antena de radiotelescopio parabólica como la conocemos hoy en día, de 9,5 metros de diámetro. Ribar pues descubre por primera vez las fuentes de radio de Sydney y de Casiopea. A partir de aquí los radiotelescopios empezaron a multiplicarse y cada vez eran mucho más grandes. En el año 1960 pues Ribar donó su telescopio, su radiotelescopio, y hoy día pues es un monumento histórico. Ahora pues vamos a pasar, terminamos lo que es el fondo galáctico y pasamos a desarrollar lo que es la radiación cósmica de fondo, la radiación cósmica de microondas. Si el fondo galáctico que acabamos de ver era el ruido de nuestra galaxia, la radiación cósmica de microondas pues es el ruido que emite el universo entero, por decirlo de alguna manera. Decir que todos nosotros, todos ustedes, sin saberlo, alguna vez hemos practicado radioastronomía. ¿Recordáis ese sonido que emitían las televisiones antiguas cuando no estaban sintonizadas? Pues bien, esto es radioastronomía. El 1% de ese ruido que vemos y escuchamos es el calor residual de la formación del universo unos 400.000 años después de la explosión del Big Bang. Prácticamente este ruido ha estado vagando por el espacio desde la formación del universo hace 13.700 millones de años hasta llegar hasta nosotros. Vaya, ahora se me han colado unas palomas. Bueno, voy a quitarla. Robert Wilson y Arnold Penzias obtuvieron por casualidad o por accidente o accidentalmente el Premio Nobel de Física en 1978, precisamente por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo.
o de microondas. Os voy a contar la historia porque es sorprendente. Era el año 1964-1965, otra vez en el municipio de Holland, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, cuando estos dos ingenieros, también de los laboratorios Bell, pues resulta que estaban trabajando en la antena que veis ahí, que es una antena con forma de bocina de 6 metros, y de repente les surgieron un problema. No podían eliminar un ruido de fondo que captaban constantemente. No tenían ni idea de qué era aquel ruido. Llegaron a pensar que se trataba del exceso de temperatura. Ojo, atento, atento al nombre técnico que le dan, al material dieléctrico blanco. Os tengo que traducir porque esto es muy complicado de entender. Se trataba de las cacas de las palomas que habían anidado en el interior de la antena. Ellos creían que estaban captando el calor de las cacas de las palomas. Así que limpiaron todo aquello, pero el ruido continuaba. Captaban una temperatura de 3,5 grados Kelvin por encima de lo esperado. Realmente, con estos 3,5 grados de más, habían descubierto el calor residual de la explosión del Big Bang, pero ellos no lo sabían. Curiosamente, ese concepto teórico de la existencia de ese calor residual del universo ya se conocía de hace tiempo y ya existía un premio Nobel predestinado a aquellas personas que pudieran descubrir este tema, ¿no? Se calculaba que ese calor residual era en torno a unos 5 grados Kelvin. Para que nos hagamos una idea, 0 grados Kelvin equivalen a menos 273,15 grados centígrados, que es lo que estamos acostumbrados nosotros. Es decir, que ellos estaban midiendo en realidad temperaturas en torno a menos 264 y menos 268 grados centígrados. Mirad por dónde, a pocos kilómetros de donde estaba Wilson y Penzias, se encontraba Robert Dicke. Este señor era un brillantísimo físico, había inventado un aparato llamado el radiómetro que precisamente medía las temperaturas del cielo. Dicke sabía y tenía claro que el descubrimiento de la radiación cósmica de microondas era la demostración de la existencia del Big Bang. Él estaba trabajando en descubrir eso con unos colegas suyos. Pero resulta que una fatídica llamada de teléfono de Penzias y Wilson a Dicke para descubrir y para preguntarle sobre el origen de los molestos ruidos que tenían en su antena, hizo que en ese mismo momento pues Dicke se diera cuenta de que había perdido el premio Nobel. Fantástica historia. Así que tenemos esta fotografía, que es por la que le dieron el premio Nobel con esta antena en el año 1965 a Wilson y a Penzias. Luego, más tarde, hemos conseguido estas otras dos fotografías en 1992 y 2003 con mejor resolución. Aquí la tenemos, ¿no? Pero decir que esta línea roja que vemos no pertenece a la radiación cósmica de fondo. Realmente, como nosotros estamos dentro de nuestra propia Vía Láctea, de la galaxia, es el brazo del plano de nuestra galaxia, con lo cual para conseguir la foto real habría que borrarla, ¿no? Y esta sí es la radiación cósmica de fondo. La última de las fotografías que tenemos es esta del año 2018, en la que, viendo esta fotografía, podemos darnos cuenta de que nuestro universo es homogéneo, es decir, que tiene una distribución más o menos igual en todos los puntos, pero también es isótropo, es decir, que también es igual en todas las direcciones. Y ahora atento a lo que voy a decir, porque esta fotografía es la imagen más antigua que podemos, o hasta ahora, hemos visto del universo. Es una impresión del cielo cuando tenía esos 400.000 años, cuando veíamos la tele haciendo ese ruidito, o más exactamente 380.000 años, donde muestran pequeñas variaciones de temperatura representando las semillas de lo que realmente sería la futura creación de las estrellas y de las galaxias. Es decir, que esta fotografía es una fotografía de antes de cuando se formaron las estrellas. Para que lo entendamos mejor, porque hay que reflexionarlo un poquito, aquí tenemos este gráfico con esta línea de tiempo donde tenemos el Big Bang, la explosión del Big Bang y el día de hoy, ¿no?
Desde entonces han pasado 13.800 millones de años de la explosión del Big Bang. Si somos capaces de retroceder así en el tiempo hacia atrás, ¿no?, hasta llegar pues, a estos 200 millones de años o 400 millones de años, nos situamos en esta franja vertical, justamente donde se forman las primeras estrellas y las primeras galaxias. Sin embargo, nosotros hemos conseguido retroceder aún más en el tiempo hasta llegar a este punto de los 380.000 años después de la explosión del Big Bang, y vemos que en esta franja donde están estos puntitos de colores es la misma fotografía que tenemos aquí detrás que la que hemos visto antes. Es decir, que hemos fotografiado antes de la creación de las estrellas. Siguiendo con el tema de Júpiter y del Sol lo vamos a desarrollar después en el tema monográfico, por eso estaba en el título en grande. En cuanto a la lluvia de estrellas, decir que la Agencia de Defensa francesa en Dijon tiene instalado un radar que se llama GRAVE, que su sigla significa Gran Red Adaptada de la Vigilancia del Espacio, y que permite a las fuerzas francesas pues rastrear y catalogar la basura espacial, así como satélites que operan en baja órbita terrestre, ¿no? Solo existen 3 radares como este en el mundo. Uno está el de Francia, que por lo visto no sé si tiene su vigencia hasta 2030, otro en Estados Unidos y otro en Rusia. El radar de GRAVE emite una señal de radio constante de 143.050 MHz, no os preocupéis por esos nombres porque ahora lo explicaremos, al espacio, y cuando un meteoroide entra en nuestra atmósfera, en la ionosfera terrestre, pues se producen unos iones, unos electrones libres, que se genera esa ionización en el aire, y entonces en esa emisión de radio que emite el radar de GRAVE, pues se ve reflejado el satélite, y es entonces cuando nosotros con equipos de radios pequeños podemos detectar este sonido, ¿no? Pues vemos aquí en este mapa que el círculo rojo corresponde al área de acción en Alemania. Los números blancos representan la altura a la que tendríamos que colocar la antena. Vemos que en Madrid pues, sería a 10 grados y desde Málaga pues, sería a unos 5 grados sobre el horizonte. Estaría muy, ya ves tú, como el Omega Centauri, muy bajito. Y en cuanto al ángulo que tendríamos que poner la antena en el horizontal, según el mapa de Google Earth, pues sería a 31 grados con 6. Bueno, pues visto esto, vamos a escuchar una geminida. Y ahora vamos a escuchar una leónida, donde vemos que hay dos picos, uno grande y un eco más pequeñito, y luego 4 ecos de satélite. Vale. Hasta aquí hemos visto el tema de objetos que podemos estudiar y observar con antenas pequeñas como esta, pero ahora vamos a entrar un poquito en profundidad con el tema de los púlsares, y donde aquí ya sí sería necesaria la construcción de ese radiotelescopio de que he hablado, ¿no? ¿Qué es un púlsar? Pues un púlsar simplemente son objetos fascinante, ¿no? Son faros para navegantes cósmicos y relojes extraordinariamente estables. Un púlsar es una estrella de neutrones que se produce como resultado de una estrella supergigante que, después de agotar su combustible y explotar como supernova, pues la estrella se compacta de tal manera que en una esfera pequeñita de unos 20 kilómetros de diámetro puede contener la materia entera del sistema solar. Y no solamente eso, sino que además, como vemos en la imagen, giran a una velocidad tremendamente grandísima, entre 1,4 milisegundos y 8,4 segundos.
Imaginaros la Tierra que rota en 24 horas que lo hiciera en 1,4 milisegundos. Increíble. Al mismo tiempo, en el eje magnético, a lo largo del eje magnético de la estrella, pues emite un haz de radiación que precisamente que se va moviendo así, y cuando ese haz de radiación interfiere con el observador es cuando decimos que es un faro cósmico, ¿no? Vaya, antes las palomas y ahora unos hombrecillos verdes. Jolly. Bueno, pues debido a que estas señales de radio son extraordinariamente perfectas, ¿no? y regulares, es por lo que cuando se descubrieron los púlsares se le llamaron al principio hombrecillos verdes, de una manera graciosa por la hipotética suposición de que sus señales pudieran venir de extraterrestres, ¿no? El descubrimiento de los púlsares lo debemos a esta joven de 24 años, Susan Jocelyn, quien siendo estudiante en la Universidad de Cambridge se encontraba haciendo un doctorado precisamente de las señales procedentes de los cuásares. Son otros objetos parecidos también, pero más bien vinculados a los agujeros negros y a las propias, el interior de las galaxias, ¿no? Jocelyn descubre los púlsares en el año 1967. Y por aquel entonces no existían los ordenadores que registraban los datos como ahora. Ella tenía que revisar a diario más de 29 metros de papel cuadriculado con estas líneas rojas que vemos. En la imagen vemos este pico rojo que está señalado como CP1919. Es el registro del primer púlsar que se descubrió en 1967 en la constelación de Vulpecula, que traducido al español es la constelación del zorro, de la zorra. Se considera que este descubrimiento es uno de los más importantes astronómicos en el siglo XX. Pero como Jocelyn era estudiante, no se le concedió el premio Nobel, otorgándoselo a su profesor Anthony Gies, no sé cómo se pronuncia, en el año 1974. 50 años después, en el año 2018, su trabajo fue reconocido con un premio de física fundamental dotado con $3 millones, los cuales donó para ayudar a las mujeres, a las minorías y a estudiantes refugiados que buscaban convertirse en investigadores de física. Jocelyn siempre manifestó que no le importó recibir el premio Nobel, ya que es que por aquellos tiempos no se reconocía la labor de los estudiantes y era algo normal. Dice, siento que lo hice muy bien al no obtener un premio Nobel. Dice, si obtienes el premio Nobel, tienes esa semana fantástica y luego nadie te da nada más. Si no obtienes un premio Nobel, obtienes todo lo que se mueve. Casi todos los años ha habido algún tipo de fiestas porque tengo otro premio y esto es mucho más divertido. No sé si la traducción es muy correcta, pero se entiende. Así que después de tantos años de trabajo, el trabajo de Jocelyn sigue siendo inspiración para muchos colegas y ha sido reconocida en multitud de veces. En el año 2002 fue presidenta de la Real Sociedad Astronómica de Londres. En el 2015 se le concede la medalla de oro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el más alto rango o galardón en España que concede el CSIC. En el año 2017, doctora honoris causa por la Universidad de Valencia, aparte de otros doctores honoris causa montones que tiene. Ha recibido numerosas medallas, condecoraciones, títulos honoríficos como la de comandante o comendadora de la Orden del Imperio Británico, miembro de la Royal Society. Y además, en la fotografía esa precisamente que estamos viendo ahora mismo, es un premio que le dieron el año pasado, en el año 2023, la medalla Cunningham de la Real Academia Irlandesa. Se nota que me gustaban los púlsares, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a escuchar un púlsar lento en la constelación de Camelopardalis, en las jirafas. Precisamente ese sonido constante es lo que le hacen que sean relojes cósmicos, ¿no?
vuelvo atrás, y decir que este púlsar, junto con el púlsar de la vela, fue utilizado también hasta en una composición musical francesa en el año 90. A ver si lo digo bien, Le Noir de l'Étoile, el negro de la estrella. No lo pongo aquí porque es que me vaya a pegar, pero os digo que en el minuto 20, en el minuto 22 es cuando aparece el pulsar de la vela, y en el minuto 35,10 es cuando aparece este pulsar que acabamos de escuchar, y clavadito a lo que vemos, ¿no? Ya que hemos escuchado un pulsar lento, vamos a escuchar un pulsar rápido en la constelación de Tauro, el M1, el pulsar del cangrejo, de la nebulosa del cangrejo. En esta fotografía, o en este GIF que vemos ahí, es maravilloso porque, aparte de mostrar, bueno, es una fotografía que se ha realizado durante 14 años consecutivos, tomando imágenes por Detlef Hartmann, desde el año 2008 al 2022. Vemos esos filamentos rojos que se van expandiendo como consecuencia de la explosión de la supernova que hubo en el año 1054 y que los astrónomos chinos vieron a plena luz del día esa estrella brillando durante 23 días consecutivos. Y lo que estamos viendo es precisamente cómo se está expandiendo por el universo esa explosión en esa imagen. Pero si eso os parece sorprendente, más sorprendente es aún el ver justamente estos círculos concéntricos que se producen justamente en el centro, porque nos encontramos ahí precisamente en el mismo púlsar, y es como que el viento ecuatorial del púlsar choca contra la materia circundante de la nebulosa y es de alguna manera impulsada, generando esos remolinos que se van atenuando conforme va expandiéndose la nebulosa. Ojo al dato, que esta fotografía que estamos viendo no es un corazón que esté latiendo para arriba y para abajo, es que es una imagen que está en bucle, cuando termina vuelve a empezar, lo estamos viendo aquí en los años como van pasando, realmente siempre está en expansión. Pues ya estábamos escuchando precisamente este pulsar que lo volvemos a poner. Bueno, yo creo que ya está bastante bien. Ese pulsar, ese sonido es constante, no deja nunca de sonar. Y en el caso del cangrejo, el pulso es de 30 veces por segundo, ¿no? Pues continuando con la explicación, dejamos ya he desarrollado todo lo que podríamos estudiar, excepto lo de Júpiter, que lo veremos ahora. Y es obligatorio poner un poquito de teoría para aquellas personas que no entiendan de esto, para explicar qué son las frecuencias que hemos estado hablando, qué son las longitudes de onda, qué son estos de los gigahercios, los megahercios, qué es todo esto, ¿no? Pues para explicarlo, explicaré que una onda es una perturbación que se propaga en el espacio transportando una energía, pero no la materia. Existen distintos tipos de clasificación de las ondas, pero yo he elegido esta, en las que las ondas mecánicas son aquellas en las que necesitan un medio material para propagarse, como por ejemplo cuando tiramos una piedra a un lago, para generarse esa onda necesita el medio del agua, ¿no? Los sonidos de una guitarra o incluso nuestra propia voz necesita del medio del aire para que se propague el sonido. Luego tenemos las ondas electromagnéticas. Estas son las únicas ondas que pueden propagarse en el vacío y que a su vez generan un campo magnético y un campo eléctrico que en un ángulo de 90 grados. Ejemplos de este tipo de ondas pues están las ondas de radio, la luz visible misma es ejemplo de ondas electromagnéticas, ondas de microondas, los rayos X, incluso pues las ondas electromagnéticas que emiten algunos cuerpos celestes. A nosotros los que nos interesan son precisamente las ondas electromagnéticas y ahora explicaré cuáles y cómo, ¿no? Para ello tengo que explicar un poquito lo que es la longitud de onda, para aquellos que no lo conozcan. Tenemos que en una longitud de onda la parte alta de estas montañitas se le denominan crestas, la parte baja se le denominan valles. Pues la longitud de onda no es ni más ni menos que la distancia que hay entre dos crestas, o también, que es lo mismo, la longitud que hay entre dos valles.
Si vemos la línea esta central, que divide a la longitud de onda en dos partes iguales, cada cruce se llama nodo. Pues otra manera de medir la longitud de onda es la distancia que existe entre tres nodos consecutivos. Ambos es la misma, las tres miden lo mismo. Y decir que la altura esta se llama elongación y a la máxima elongación es lo que se le denomina amplitud. Decir que la longitud de onda está directamente relacionado con el concepto de la frecuencia. Por eso pongo aquí que esta longitud de onda tiene una frecuencia de 3 Hz y esta longitud de onda tiene una frecuencia de 12 Hz. ¿Pero qué es esto de la frecuencia? Pues la frecuencia es algo tan sencillo como el número de veces que esta onda se repite en un periodo de 1 segundo. Es decir, que si en este tiempo que tengo con la línea azul es 1 segundo, la montañita esta, la longitud de onda se repite 3 veces, pues aquí tenemos una frecuencia de 3 Hz. En la de abajo se repite 12 veces, pues tenemos una frecuencia de 12 Hz. Pero en realidad, ¿qué pasa? Que esto de los hercios es lo que toda la vida hemos llamado ciclos por segundo. Es mucho más entendible que estamos ante una longitud de onda que se repite 3 veces por segundo o 12 veces por segundo. Sería más comprensible. Pero ¿qué ocurre? Que en honor al físico alemán que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas, Heinrich Rudolf Hell, pues se le cambió el nombre a ciclo por segundo por hercio. ¿Vale? A partir de aquí nos tenemos que meter en lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético no es ni más ni menos que la relación entre todas esas frecuencias y todas las longitudes de onda existentes. Aquí vemos un trocito del espectro electromagnético, pero en realidad podemos decir que el espectro electromagnético es infinito, tanto por la derecha como por la izquierda. Bueno, pues he querido resaltar estos dos cuadros de color amarillo aquí para hacer una comparativa entre lo que un observador de visual es capaz de ver, como lo tenemos aquí, no te rías, no te rías, del espectro, no voy a decir por qué, un observador de visual es capaz de ver en el espectro electromagnético en comparación con el campo del espectro magnético que puede observar un observador de radio. Así que vamos, la imagen es clara. Simplemente lo he puesto por meterme con mi amigo Luife para demostrar que está claro que la observación visual es muy pobre, es muy restringida en comparación del espectro electromagnético. En comparación con el campo tan grande que y las más posibilidades que tiene un observador de radio. Bueno, lo siguiente que llama la atención en la fotografía son estos dibujitos que he puesto aquí del pulsar, del Sol, de Júpiter, la Estación Espacial Internacional, incluso el fondo cósmico de microondas, que lo he situado justo en el rango que ocuparían dentro del espectro electromagnético según la frecuencia en la que emiten ellos, ¿no? Así que es una guía muy fácil para después saber cómo escucharlo. Luego tenemos en la primera línea lo que es el nombre de cada radiación, ¿no? Si son ondas de radio, infrarrojo, radio X. La segunda línea es la longitud de onda expresada en metros. Y la tercera línea es la frecuencia expresada en hercios. De tal forma, existen unas leyes en el espectro electromagnético que a mayor frecuencia, es decir, si nos vamos más a la izquierda, menor es la longitud de onda, lo vemos aquí pintado en este gráfico, y a menor frecuencia, mayor es la longitud de onda. Lo que pasa es que este dibujo de la longitud de onda aquí no es muy representativo, porque cuando estamos aquí, esta longitud de onda resulta de que tiene 100.000 metros, ya ves tú lo que yo he pintado ahí, y cuando estamos aquí en el espectro visible, pues podemos decir que esta longitud de onda en este margen de aquí es lo que mide es la milésima parte de un milímetro, un micrómetro. Y para que, como son medidas tan complicadas de entender, para que nos hagamos una idea, en esta parte del espectro visible decimos que tiene un micrómetro, un cabello humano tiene un grosor de 50 micrómetros. Así que la longitud de onda es tan pequeñita, pues imaginaros cómo más pequeñita es mientras más a la izquierda vayamos de la gráfica. Bueno, otra de las cosas que como regla del espectro electromagnético es que mientras
más vayamos a la derecha, mientras en la gráfica, mientras esta longitud de onda sea mayor, menos energía transporta, y mientras más a la izquierda vayamos en la gráfica, más energía transporta. De ahí el peligro que tiene pues, los rayos X, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos aquí la gráfica esta, donde se relaciona por fórmulas matemáticas lo que es la longitud de onda y la frecuencia, donde sale que la velocidad de la luz, que está aquí expresada en metros por segundo, es igual a lambda, ¿no?, que es la longitud de onda expresada en metros multiplicada por la frecuencia expresada en hercios. De ahí se despeja que lambda, que es la longitud de onda, pues es la velocidad de la luz dividida entre la frecuencia. Y luego, estas otras dos fórmulas ni las voy a explicar porque ya son más complicadas, que se refieren a la energía del fotón. Volvemos otra vez a los antecedentes. Esto ya no hay quien lo arregle. Bueno, volvemos a los antecedentes, no os asustéis, que solamente es para explicaros que en este momento de la conferencia anterior, de alguna manera quería ser tangible, que si hacer ver lo visible o lo invisible, hacerlo ver visible. Para eso había una serie de experimentos, como este, por ejemplo, donde vemos que a través de un campo magnético podemos generar un campo eléctrico, ¿no? Y este otro ejemplo de donde sería lo contrario, ¿no? También vemos cómo según diferentes sonidos de frecuencia, pues se generan unas ondas. Aquí vemos un sonido y aquí vemos otro sonido, ¿no? Otro ejemplo lo teníamos, por ejemplo, esto es un experimento, lo teníamos todo grabado, esto no se llegó a hacer, donde a través del tubo de Rubén pues podemos ver cómo por estas longitudes de aquí, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos también pues, a la hora de escuchar música, ¿no? Con un diapasón, que si tenemos un osciloscopio podemos ver cómo emite en una frecuencia determinada. La nota La, por ejemplo, en la cuarta octava, pues emite a 440 hercios, ¿no? Y decimos, por ejemplo, ya nos metemos realmente ya con el espectro electromagnético, que esta carpeta es de color verde. Porque nos han enseñado que es de color verde, porque absorbe toda la longitud de onda menos la del color verde, que la refleja. O dicho de otra manera, es verde porque la longitud de onda que tiene esa que hemos visto que se mueve es de 495 a 570 nanómetros, que es la que corresponde al color verde, o que su frecuencia, como está relacionada, es la de 500 terahercios. Bueno, luego, cuando terminemos la charla, si hay tiempo, si tenéis ganas, pues aquí tengo todos estos experimentos, que son los que habéis visto en el vídeo, por si queréis jugar con ellos. No está el tubo de Rubén porque ya era demasiado complicado traerlo con juego de fuego para aquí, ¿no? Ya por fin sí nos vamos a meter en lo que es Júpiter en sí. Decir que los sonidos de Júpiter que escuchamos el pasado día 24 de enero los tuvimos mediante la antena esa cuadradita y una radio tan simple como la de toda la vida. Porque en lo personal... Esta. No, yo tengo amigos ahí, claro. Es decir, con esto tan sencillo se reúne con... se puede escuchar los sonidos de Júpiter. Decir que Júpiter pues, es una poderosa fuente de ondas de radio y que emite radiaciones kilométricas que van en longitudes de onda de mayor de un kilómetro, con una frecuencia de menos de 0,3 megahercios, y que estas, junto con las radiaciones hectométricas que van entre 100 y 1000 metros, de 0,3 a 3 megahercios, pues son, su origen son las auroras de Júpiter. Y a nosotros lo que nos interesa en este estudio son las radiaciones decamétricas, aquellas que van en longitudes de onda entre 10 y 100 metros y que tienen una frecuencia de 3 a 40 megahercios. Por esto era importante explicar antes esa pequeña teoría para que se entienda esto de los megahercios, de la frecuencia y todo esto. Y estas ondas de radiaciones decamétricas se le atribuye al satélite Io.
Entonces, resulta que la actividad volcánica de la luna de Júpiter, Io, en estas partículas que expulsan los volcanes en erupción, pues interactúa electromagnéticamente con Júpiter. Al mismo tiempo, mientras Io va rotando alrededor de Júpiter, pues sufre como una continua contracción y estiramiento que influyen en el calentamiento de esa actividad volcánica. La mejor frecuencia pues, es la de 21 MHz en la longitud de onda de 15 metros, ¿no? Si bien los radiotelescopios trabajan de una manera similar a los telescopios ópticos, vemos aquí un telescopio Smith-Cassegrain, donde la línea roja representa por dónde entra la luz, chocan aquí, entra por aquí, chocan en este espejo azulito que vemos, que es el espejo primario, rebotan al espejo secundario y vuelven hacia adentro por un orificio que hay entre el espejo primario y se forma aquí la imagen. Vemos que el radiotelescopio funciona igual, entra las ondas de radio por aquí, rebotan en el espejo, bueno, en la antena, a este secundario y entra hacia adentro igual que en esta parte de aquí y ahí es donde se capta y se procesa la información, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, la observación de escucha de Júpiter es totalmente distinta a una observación visual, en el sentido que mientras en una observación visual sabemos exactamente al 100%, bueno, es esto que se nuble, ¿no? Cuándo va a aparecer la mancha roja de Júpiter o cuándo vamos a ver salir por detrás de Júpiter cualquiera de sus satélites, en la observación de radio no es así. Sino que más bien corresponde a unos parámetros de probabilidades y de predicciones en las que ofrecen un tanto por ciento de éxito. Algo así como cuando dice que en el tiempo, bueno, mañana va a ser sol y luego llueve. Pues lo mismo aquí. Entonces, las probabilidades de escuchar las tormentas jovianas de Júpiter dependen de muchos factores, que hay que combinarlos todos. Estos factores son los siguientes. De la posición del satélite Io con respecto a Júpiter y su perspectiva con la Tierra. Si aquí tenemos Júpiter y ustedes sois la Tierra, no es lo mismo que Io esté detrás de Júpiter a que esté en la parte delante que la estamos viendo desde la Tierra. Depende también de la ionización de las capas altas de la ionosfera, que esa desaparezca para que sea lo más transparente posible en la recepción de estas señales. Esto generalmente ocurre por las noches. Otro de los motivos es que de los factores que intervienen es la baja actividad solar. Precisamente el Sol tiene un máximo de actividad cada 11 años. Y ahora, precisamente, estamos entrando en ese máximo de actividad solar. Aquí tengo una fotografía de nuestro compañero Francisco, que está por ahí sentado, bien, que me dejó, donde hace unos pocos días, el 12 de mayo, hizo esta maravillosa fotografía donde se ven las protuberancias, bueno, el GIF, ¿no? Cómo está al máximo ahora mismo el Sol, ¿no? Y curiosamente esta es del 12 de mayo de 2024 y 11 años antes, el 24 de octubre de 2014, pues yo tuve la oportunidad de fotografiar esta, que es la misma foto de aquí, del máximo solar que hubo anterior a este, ¿no? Otro de los factores que hay que tener en cuenta es la declinación jovicéntrica de la Tierra. ¿Y esto qué es lo que es? Pues precisamente, como en el gráfico se ve muy bien, es el ángulo que tiene la Tierra vista desde el horizonte de Júpiter, que va desde menos 3 grados si es por debajo de Júpiter a más 3 grados por encima de Júpiter. Obviamente, por debajo de Júpiter, pues tendremos menos probabilidad de escuchar estos sonidos, ¿no? Y otro de los factores que depende es la longitud del meridiano central de Júpiter. ¿Y esto qué es lo que es? Pues igual que la Tierra, sus coordenadas geográficas tienen latitud y longitud, pues Júpiter también tiene latitud y longitud. Y precisamente hay 3 longitudes, ¿no? En Júpiter, esas que estoy pintando en color verde, donde si nos enfrentamos a ella desde la Tierra, pues es donde más posibilidades tenemos de que escuchemos estos sonidos. Esto parece súper complicado, ¿no? Esto no es igual que la visual, ¿eh, María? Bueno, pues gracias a Dios no tenemos que irnos a Júpiter para ver la altura que va a tener Júpiter desde allí, para ver la Tierra. Existen aplicaciones como esta, Radio Júpiter 3, que nos calcula ya la declinación jovicéntrica de la Tierra. Es decir, qué altura tiene
el planeta visto desde la Tierra vista desde Júpiter. Aquí tenemos la gráfica, el 0 grados, por lo cual por debajo de esto están los menos 3 grados, que estaría por debajo de Júpiter, del horizonte de Júpiter, y por arriba está los 3 grados positivos, que se vería la Tierra por encima de Júpiter en esos 3 grados. Pues resulta precisamente que el año pasado, en el 2013, estábamos en un máximo. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que es importantísimo que si queremos hacer prácticas de estas, las hagamos ya, porque conforme vayan pasando los años va decreciendo y no vamos a tener la oportunidad desde el punto de vista de la declinación geocéntrica de la Tierra. Luego estaría también la actividad solar, claro, que es otro punto a tener en cuenta. No vamos a tener otra oportunidad de máximo hasta el año 2035. Cuando al principio os dije que construí esa antena en el 2019, hice la primera fotografía y que estábamos bajo de Júpiter en el horizonte y toda esta historia, pues resultaba que yo no lo sabía, pero por aquel entonces la declinación geocéntrica de la Tierra estaba aquí en un mínimo, por lo cual era también un punto negativo para hacer este estudio, ¿no? Aquí vemos una representación de esta longitud en Júpiter, que se ve que el punto B, el punto A y el punto C, que como Júpiter rota, tiene una rotación de 10 horas, su día es de 10 horas, en algún momento lo tendremos enfrentado a la Tierra, y en ese momento es cuando podemos captar eso. Esto que te parece también tan complicado, gracias a este programa, nos explica aquí estas líneas verticales. Estas son las longitudes de Júpiter, y estos 3 manchurrones pues son el IOB, el A y el C. Este gráfico corresponde al pasado 24 de enero, cuando hicimos la práctica desde aquí de la agrupación, y que en realidad fue un éxito. Y nos indica el índice IOC, el índice de probabilidad de escucharlo, que teníamos de 52% de posibilidades. Vemos que IOC, aquí lo tenemos en la gráfica, se escuchaba a las aquí IOC desde las 17 horas a las 18:56, hasta las 17 horas, pero esto está en hora universal, es decir, si lo vemos aquí en hora civil, se terminaba de escuchar en este cuadradito verde a las 20 horas. Justamente nuestras reuniones empiezan a las 20 horas. Entonces, precipitadamente lo comenté por WhatsApp, y María dijo, bueno, pues vamos a adelantar media horilla la reunión, no sé qué, y gracias a eso lo pudimos escuchar, porque justamente antes de las 8:15 de la tarde ya no volvimos a escuchar jamás esta radiación, con lo cual es un punto positivo de que realmente escuchamos este sonido. Otra de las cosas que vemos en la gráfica es el ángulo este de IOC, la fase de 244 grados, que vemos como 0 grados sería cuando está Júpiter detrás de nosotros, aquí estaría mirando hacia la Tierra, y por tanto 180 sería justo de frente y los 244 estarían por aquí, con lo cual también era favorable para nuestro estudio. Bueno, pues haciendo un paréntesis, un descanso sobre esto, os voy a presentar el proyecto de Radio Jove que tiene la NASA. La palabra Jove proviene de joviano, es decir, referente al planeta Júpiter. Radio Jove es un proyecto creado por la NASA en el año 1999 y que después de 25 años continúa vigente. Realmente se trata de un proyecto internacional inspirado también, igual que lo de los satélites de los astronautas, pues a inspirar a los jóvenes en convertirse en científicos y aprender el tema de radioastronomía. Y está encaminado pues a profesores, a estudiantes de secundaria y de universidad, y lo más importante, no solamente a ellos, sino a cualquier persona que esté interesado en la radioastronomía, aunque no tenga conocimiento de radioastronomía. Este es el registro de los participantes a fecha de octubre de 2023. En España vemos que hay 7 participantes nada más, con lo cual sería una cosa interesante que nosotros pudiéramos participar. Vemos en Málaga que hay un solo participante, curiosamente en Junquera, pero no pertenece al observatorio ese que hay por allí. El proyecto Radio Jove pues tiene esta antena que está compuesta por 2 dipolos, y que la NASA ya te vende en un kit por el módico precio de $384, el más caro. Los mástiles no te los venden, eso los tienes, será por tema de transporte, eso los tienes que construir, pero eso es fácil de hacer. Si recordamos la primera fotografía de Carl Jansky, el padre de la radioastronomía, fijaros qué antena tenían. Pues es igual que la del proyecto de Radio Jove. De hecho, eso, lo que tenían más dipolos. Y de hecho, esta cogía la captación en la misma frecuencia que esta de aquí.
El proyecto de Radio Jove, en el proyecto 1.1, pues contemplaba la construcción de tu propia radio, el estudio de componentes electrónicos, aprender el tipo de soldadura, para que cada uno se construyera su equipo. Sin embargo, después de 20 años, los responsables del proyecto han tenido problemas en encontrar diferentes componentes electrónicos y se han visto obligados a innovar el sistema y a utilizar ahora lo que es la radio definida por software, el SDR que se llama, ¿no? Y actualmente es este el receptor que se utiliza y por tanto ya no se enseña electrónica ni soldadura y es mucho más fácil, ¿no? En el proyecto de Radio Jove 1 se contemplaba este aparatito que es un calibrador o generador de ruido. Sin embargo, en el proyecto actual, por lo visto no hay todavía designado ninguno porque parece que son muy caros y los técnicos del proyecto pues están diseñando uno, ¿no? Aquí una comparativa de los componentes electrónicos del proyecto 1 y del proyecto 2, vamos, que vemos que es mucho más complicado en el proyecto 1. Esta es la gráfica del proyecto de Radio Jove, pero en 1.1, pero donde estaba el generador de ruido, una batería, pero a nosotros no nos interesa porque esto es anterior al año 2022, es decir, que el que nos interesa es el Radio Jove 2.0, donde vemos ya el receptor de radio definido por software y todo cómo se conecta, ¿no?, al ordenador. Y quiero llamar la atención precisamente sobre las antenas. Es muy curioso porque las antenas tienen dos dipolos, 1 y 2, y están orientadas uno al norte y otro al sur, y al mismo tiempo están orientadas en sentido este y oeste, ¿no? La longitud que tiene el dipolo este, el cable este, no es una cualquiera, sino que viene en función de la formulita esta que ya hemos visto antes en el espectro electromagnético, donde la longitud de la onda era la velocidad de la luz dividida por la frecuencia que queremos coger. En este caso, como es para Júpiter, queremos coger frecuencia de estos que son 20,1 MHz y que nos da que la longitud de onda son de 14,92, ¿no? Y entonces la longitud que tiene que tener es precisamente la mitad de la longitud de onda, por eso este cable mide 7 metros y algo, ¿no? Si fuera para la observación del Sol, ¿qué pasaría? Pues a lo mejor tenemos que cortar o alargar el cable, depende de la frecuencia en la que queramos coger el Sol. Vale, pues aquí os dejo la web también de cómo se registra en el proyecto y me he permitido ponerlo aquí para que veáis lo sencillo y daros ánimo a que lo hagáis y obviamente sabéis que yo no me llevo muy bien con el inglés y todo lo tengo que traducir, así que esto está traducido, ¿no? Me llama mucho la atención que el proyecto Radio Jove te permite hacer un registro individual o un registro colectivo, así que como agrupación podríamos perfectamente hacerlo. Y también indica el nivel de experiencia que tiene, si eres principiante o no. Incluso qué queremos observar, si queremos observar el Sol, si queremos observar Júpiter o si queremos observar el centro galáctico, porque el proyecto Radio Jove no solamente va encaminado a Júpiter, ¿no? Pues cambiando otra vez de tema, volviendo a donde nos encontrábamos, ¿qué tipo de sonidos podemos escuchar en Júpiter? Recordamos que siempre estamos hablando de la longitud de onda decamétrica, que es la que proceden de Io y no la de las auroras boreales, que eran las otras que veíamos. Pues resulta que estas emisiones de radio de Júpiter no son continuas. Cuando hemos escuchado los púlsares hacer pop, 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 esos irán continuos, eso no paran nunca, pero Júpiter sí que para, ¿no? Y lo vemos por esas longitudes de las líneas verdes que habíamos visto, depende de la rotación de Júpiter en cómo se encontraran, ¿no? Concretamente, ¿qué escuchamos? Están las ráfagas L o long, que le llaman largas. Duran desde pocas décimas de segundo hasta unos pocos segundos. Aquí lo importante que necesito es que ustedes recordéis esto, que suenan como las olas del mar. Son olas del mar rompiendo en una playa de arena. Quedaros con eso, porque lo vamos a escuchar ahora. Y luego están las longitudes de ráfaga S, las short cortas, que tienen una duración que van desde pocos milisegundos hasta menos de una décima de segundo y pueden concurrir a velocidades de decenas de ráfagas. Y lo que es importante para nosotros ahora mismo es que recordemos que su sonido es similar a el crepitar, ¿no?, de las palomitas de maíz. Cuando las palomitas las ponemos y hacen ese es el sonido que emite esas ondas cortas. Y decir que las ondas de ráfagas cortas pues están asociadas a IOC. Curiosamente, el pronóstico que teníamos el día 24 de enero, y precisamente esto es lo que escuchamos nosotros el día 24 de enero. Pues dicho esto, en muchas ocasiones se producen ambas al mismo tiempo, ¿no? Aquí tenemos
¿qué es lo que podemos escuchar con el proyecto Rayos Jove? Vamos a empezar precisamente escuchando estas ondas cortas. No son palomitas de maíz de verdad, ¿eh? Vamos a escuchar ahora estas que son las ondas largas, las que se parecían a las olas del mar. Y ahora el proyecto de Rayos Jove también permite estudiar el Sol. Con respecto al Sol es muy curioso porque es una actividad muy bonita para hacerlo en los colegios porque es una actividad que se hace de día y no necesita hacerse de noche. Pero sin embargo tiene un problema, que las longitudes de onda del Sol no son tan predecibles como las de Júpiter. Entonces nos podemos encontrar que estemos semanas enteras intentando buscarla y no la encontremos. Vamos a escucharla porque se caracteriza en que la tormenta sube mucho y de repente va bajando progresivamente. Es muy curioso. Bueno, decir que estas son aplicaciones también que el proyecto Rayos Jove también te da, ¿no? Y luego, por último, vamos a escuchar este sonido procedente del centro de nuestra galaxia, ¿no? Con respecto a este sonido me surgió una gran duda porque vemos que es una línea totalmente plana, no debería ser así, esto parecería más bien la radiación cósmica de fondo, ¿no? Pero resulta, si vemos este gráfico que es superpuesto, se supone que el sonido del centro de fondo galáctico presenta una especie de joroba, que la vemos aquí en estas flechas azules, que en el sonido que acabamos de escuchar no se ve. Y yo creo que esto es porque este sonido se detecta realmente conforme van pasando los días e incluso los meses. Cada foto de la gráfica del GIS que estamos viendo ahora mismo corresponde a un periodo de 24 horas. Así que el sonido que hemos escuchado es una franja de tiempo tan pequeña que no ha dado tiempo a ver esa jorobita pequeña que vemos ahí, ¿no? Pues, continuando con la charla, no hay que confundir estos sonidos que acabamos de escuchar con lo que es el concepto de sonificación. La sonificación es una técnica en la de que en cualquier fotografía o en cualquier gráfica podemos asignarle un conjunto de números de ceros y unos a cada punto de la fotografía, a cada color, y asignarle una nota musical. En esta imagen que vemos aquí, que es del telescopio espacial de rayos X Chandra, la NASA cogió y hizo esta sonificación y tuvo que intervenir hasta un músico, ¿no? Vamos a escucharlo para que veáis la diferencia tan grande.
Bueno, no quería poner mucho más por falta de tiempo. Tampoco hay que confundir este concepto que hemos visto de la sonificación con el concepto de la audificación. La audificación, como su nombre indica, es hacer audible aquellas señales que recibimos, pero que el oído humano no es capaz de escuchar. Por lo que si recibimos alguna señal electromagnética que sea inaudible, pues tan solamente habrá que sumarle o restarle un número determinado de hercios constantes a toda la señal que hemos recibido, dependiendo de la señal que tengamos, dónde se encuentre en el espectro electromagnético, claro. De hecho, creo que la radio de por sí ya está aplicando algún proceso de audificación, porque si no, no escucharíamos directamente los sonidos de Júpiter. Decir también que nosotros somos capaces de escuchar frecuencias que van entre 20 hercios, el sonido más grave, hasta los 20.000 hercios, que es el sonido más agudo. Y esto depende también, esta franja, de la edad de la persona. Mientras más mayor sea una persona, pues esta franja se va reduciendo. Os voy a dejar dos enlaces de YouTube donde existe un test para comprobar precisamente nuestra capacidad auditiva. Es bastante divertido ver cuánto somos capaces de escuchar o no dentro de esos sonidos, ¿no? Si nos encontramos que desaparece o que lo borran el enlace de YouTube, pues no hay problemas, porque habrá otros muchos donde podemos buscarlo, o si no, incluso para los teléfonos móviles, pues podemos encontrar aplicaciones que sean generadores de frecuencia. Estos enlaces, e incluso los que ya hemos visto anteriormente, pues intentaré dejarlos en la descripción de la página web de la conferencia nuestra, de la agrupación. ¿Cómo sabemos que estamos escuchando los sonidos de Júpiter? Pues muy fácil. Las emisiones en esta franja de Júpiter varían en varios cientos de kilohercios, de forma que si giramos el dial de la radio un poquito y se mantiene el sonido, sabemos que estamos escuchando Júpiter. Si por el contrario la señal desaparece bruscamente, es que se trata de un sonido artificial. Pero lo mejor que podemos hacer es precisamente lo que acabamos de hacer ahora: escuchar los sonidos con referencia de otras grabaciones que ya tuviéramos, ¿no? Y ahora ya sí, por fin, os prometo que termino la charla. Vamos a hablar del descubrimiento de las emisiones de Júpiter. Para eso tengo este esquema, bueno, de todo esto que ya hemos ido hablando, de cuando se descubre cada cosa, pero me quiero centrar más bien en esto, en esta fecha de Susan Jocelyn, ¿no? Que vemos que en el año 1964 se descubre que la luna de Júpiter, Io, pues influye realmente sobre las radiaciones de Júpiter, sobre las emisiones de radio de Júpiter. Es decir, que en el 55 se descubren las emisiones de radio de Júpiter, pero no se sabe hasta el 64 que procedían realmente de Io. Luego, en 1979, se descubren las auroras de Júpiter, y en el 2008, pues vemos cómo los otros satélites como Calisto, Ganímedes y Europa también intervienen en las emisiones de radio de Júpiter. Bueno, pues decimos que al principio de 1955, en Maryland, en Estados Unidos, los científicos Bernard Bloch y Kenneth Franklin descubrieron también accidentalmente, aquí todo es accidentalmente, es increíble, la onda de radio generadas por Júpiter. Cuando se encontraban estudiando la nebulosa del Cangrejo a baja frecuencia de 22 MHz. Ojo al dato. Aunque se conocía que el Cangrejo era una fuente de radio, el pulsar del Cangrejo no se descubrió hasta 17 años después, ¿eh? Entonces, ¿por qué ocurre eso si estaban escuchando al Cangrejo? Pues yo me pregunto qué hubiera pasado si Bernard y Franklin hubieran observado la nebulosa del Cangrejo en la frecuencia adecuada. Quizás el descubrimiento de los púlsares se lo hubiéramos debido a ellos y no a Susan Jocelyn. Ellos realmente escuchaban las frecuencias en 22 MHz, más o menos la que escuchamos con esa antena para Júpiter. Pero los púlsares, es que la radiación que emiten electromagnética lo hacen en una frecuencia que van entre 20 y 2000 hercios.
hercios, no megahercios. ¿Esto qué es lo que significa? Que los púlsares emiten realmente en 0,0002 megahercios o 0,002 megahercios. De ahí hasta los 20 megahercios, donde estaban escuchando ellos, hay muchas diferencias en la línea del espectro electromagnético, en las frecuencias, ¿no? Bueno, pues ellos observaron que estas interferencias se producían cada 4 minutos antes cada día, así que llegaron a descubrir que procedían de Júpiter. Aquí vemos una recreación del cielo en febrero de 1955, ¿no?, hecha por el programa Stellarium, y aquí está la constelación de Tauro, y aquí está la nebulosa del Cangrejo, que es la que estaban estudiando, y Júpiter, que estaba en la constelación de Géminis. Esto surge también otra pregunta: ¿qué pasaría si Bernard y Kenneth hubieran estudiado la nebulosa del Cangrejo unos meses antes o después de cuando lo hicieron? Porque como Júpiter es un planeta y se mueve a través de la estrella, si lo hubieran estudiado la nebulosa del Cangrejo en otra época, pues Júpiter no estaría ahí y posiblemente tampoco hubieran descubierto, vamos, no, seguro, las radiaciones de Júpiter. Bueno, pues aquí tenemos la antena con la que descubrieron las radiaciones de Júpiter, y decir que esta antena es diferente a la de Yaskay. La de Yaskay veíamos que se giraba, esta no gira, y esta en realidad tiene dos brazos en forma de cruz. Esta antena se llama Milcross precisamente por el nombre de su constructor. En esta gráfica que vemos precisamente los picos de Júpiter, que es la que teníamos en la cartel de presentación, y estos son los picos correspondientes a la nebulosa del Cangrejo. Esta es una fotografía aérea precisamente de la antena Milcross de Bellman y Kenneth, una fotografía aérea donde se ve la línea azul que es su antena. Al quitarla se ve un poquito mejor, ¿no? Esa es la antena. Y por último decir que en el sitio donde originalmente se encontraba esa antena, pues hay un cartel conmemorativo, histórico del descubrimiento de estas ondas. Actualmente, hoy en día, este sitio es un magnífico campo de girasoli donde muchos aficionados a la fotografía de la naturaleza lo visitan. Finito. Ahora es cuando te hacen las preguntas. Ahora es cuando me voy. Ya hemos cumplido el plazo. 1 hora 27. ¿Hay alguna preguntita? Bueno, la pregunta no, la pregunta tengo así yo. ¿Quién se va a ofrecer a trabajar en esto? Bueno, tú lo lideras, yo no tengo ni idea. ¿Cómo? Yo soy del grupo de radio y de la agrupación, o sea, colaboraré en montar y colaborar lo que pueda. El problema es que yo no tengo ni idea de radio ni de electrónica. Si llegas a ver, estamos aquí esta mañana. Para eso, pues nada, pues ya estuvo aquí anteriormente Alba, que es ingeniera de mecatrónica, para echarnos una mano, digo que se lo ofrece. También he traído hoy aquí a un amigo mío, Regino, que nos ayudará en lo que pueda, y nada, a ver si podemos echar y fabricar alguna antena de estas con la ayuda de Esta funciona y se manejarla. ¿no? La que hay que utilizar es el radiotelescopio para captar los púlsares. Esa, que no sé si podremos a nivel de aficionado, yo creo que sí. Ya no lo sé. ¿Vale? De todas maneras fue muy emocionante aquella tarde, cuando, así como por casualidad, equivocando, ¿no? Pues dijimos de probar, oye, y de verdad que nos invadió a toda esa emoción de decir, oye, que lo estamos escuchando, que esto no es alguien que está leyendo. Bueno, equivocándonos no, yo sabía que se iba a producir. Sí, pero fíjate que era como muy, vamos a ver qué pasa. Es el momento, pero vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que la gente que estábamos ahí abajo en el patio, yo personalmente me emocioné, ¿no? Sí, en el PDF lo pongo. Además fue muy curioso porque yo me di cuenta que como no tenía el altavoz puesto, yo nada más que estaba escuchando directamente del altavoz de la radio. Y
Jesús Chinchilla estaba, vamos, lo tengo grabado, así muy pegadito a la radio, con los ojos entrecerrados, así muy atento, ¿no? Para no perder nada, ¿no? Pero bajo lo dice el altavoz. Pero en ese momento, en un momento en que se escuchó el clac, 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 yo me di cuenta que tú intuiste que era algo importante y corriendo, hay que subir al altavoz, no sé qué. Y cuando ya bajaste el altavoz, ya habían desaparecido los sonidos. Entonces, nada más que lo escuchó quien estaba muy cerquita de la radio esta. Entonces, hubo después unos comentarios en WhatsApp muy interesantes, ¿no? Y me acuerdo como José me dijo, esto es como arrastrar la mesa y eso es lo mismo. Y digo, no, José, que es que tú estabas más lejos haciendo fotos y no te has enterado. Lo que tú estabas escuchando era el ruido de fondo de la radio, ese no era. Y ya digo, pues se quedó sorprendido. Es muy emocionante y como decía Juanjo, al fin y al cabo, esta charla realmente es un proyecto de todo lo que él ha contado que lo ha resumido bien. Y que sobre todo lo importante es eso, ¿no? Que se dé ese pequeño pasito a ver si se crea algún grupo y de manera ya compacta y con más asiduidad y podemos hacer algún tipo de estas actividades que has contado y que la gente se anime. Cuando colguemos las charlas vamos a añadir más información de ese PDF que decías tú de manera amenazante, que eran 50 folios. y porque ahí también hablo un poquito de esto, vale. Se complementan. Vale. Lo de los experimentos, si queréis verlo. ¿Explica así un poco por encima de qué va? O... Bueno, eso es... Claro, esto es para que os acerquéis y lo vierais, ¿no? Esto es como un imán, una bobina de cobre y como a través de moviendo el imán, pues conseguimos el galvanómetro que se mueva generando la corriente eléctrica, ¿no? En este caso es todo lo contrario, tenemos la brújula y con una corriente eléctrica conseguimos que la brújula a través del cable cree ese campo magnético, ¿no? Luego teníamos también el diapasón aquí, que con una aplicación en el móvil que se convierte en un osciloscopio, ¿no es? Al pulsarlo vemos que la frecuencia es la nota La, los 440 Hz, eso que hablábamos, ¿no? Se ve rápido. Aquí tenemos el osciloscopio. Mira los hercios ahí. Y si lo coges con las manos, tu propia vibración de las manos lo vas a... ¿Sí? 440 hercios. Míralo ahí. Lo mantiene ahí, 440 hercios. Y luego, pues con este cacharrito, pues está puesto en un altavoz. Es como podríamos generar echando purpurina, es como a través de este amplificador conectamos también con una aplicación y generamos una longitud de... Claro, le echa la purpurina y con eso hacemos flomita. Casi. Entonces... Cuando se echa la purpurina aquí encima, con esa frecuencia se van formando evidentemente una imagen... Juanjo, es un generador de onda, ¿no? Sí. ¿De frecuencia? Sí. Ah. Ahora. Es que si no tiene gracia. Ajá, que nos va a matar. Aquí. Es como voy cambiando la frecuencia, ¿no? Lo entendemos. Entonces, dependiendo qué sonido ponga, la placa vibraría y genera esas ondas que hemos visto antes en la fotografía. Pero no me digas que no es divertido. No. Oye, pues, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues eso te ha gustado, ¿no? Me ha gustado un montón. Me alegro.
Bueno, pues ya por fin, por último, no quiero dejar de agradecer la colaboración que me han ofrecido, además de los ya mencionados en las charlas, como Alberto Bernal, Jesús Chinchilla, Isaac Lozano, Paco del Gastor del Radioaficionado, Antonio Solís, Pedro Moreno, Jesús Nava, Agustín Capellán, Joan Sistiaga. Pues además de todos ellos, que son los que nombré en la charla, pues quiero agradecer a Antonio Baena, también socio nuestro, quien me orientó y me asesoró sobre la colocación de los objetos celestes dentro de la gráfica del espectro electromagnético que vimos. También a Carlos Durán del Museo Principia, que junto con Alberto Bernal fuimos allí para que nos dejara el tubo de Rubén para poderlo estudiar y hacer una copia del mismo para nosotros. Y también a nuestro socio también, José Antonio Gómez, que nos cedió pues 2 equipos de altavoces para los experimentos estos del que vimos de los sonidos con las ondas, y a Luis Fernando Martínez, a Luife, que en la primera radio que tenía, pues me asesoró también en la localización de donde había que hacer unas soldaduras para poderle sacar una antena externa a la radio, puesto que no la tenía. Y ya con esto, pues finito ya de verdad, ya hemos terminado.